Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo para presentarles un programa más en Hablemos de. Estése pendiente porque vamos a tratar de un personaje muy importante que ustedes y yo vamos a conocer. Acompáñenme porque estará muy interesante. Timoteo es uno de los personajes más conocidos del Nuevo Testamento. Dos epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a él. También hay varias referencias directas e indirectas a él en otros libros de la Biblia, como el libro de los Hechos, 1 de Corintios y Tesalonicenses. Se han dado muchos mensajes sobre la persona de Timoteo, generalmente enfatizando su ejemplo como el joven trabajador que la Biblia describe. Así que, si quieres conocer su biografía, por qué fue un ejemplo y curiosidades de su vida, síguenos a través de este video. Timoteo fue hijo de una mujer judía, cristiana llamada Eunice, y de un hombre griego. Su madre y su abuela fueron ejemplo de fe y desde su infancia aprendió las escrituras. De joven creyó en el Evangelio y tuvo gran reputación donde vivía. Timoteo era un joven líder de la iglesia primitiva. Lo más probable es que haya nacido en Listra, una provincia romana de Galacia. Junto con Derbe, esta provincia es designada en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 6, como ciudades de Licaonia. Otra posibilidad para la ciudad natal de Timoteo es precisamente Derbe, pero Listra es más aceptada. El padre de Timoteo era griego, pero su madre Eunice y su abuela Loida eran judías. Timoteo, probablemente, se convirtió a Cristo durante la primera visita del apóstol Pablo a Listra y Derbe. En el segundo viaje misionero de Pablo, cuando regresó a la región de Licaonia, el apóstol quedó impresionado por el desarrollo de Timoteo y decidió llevarlo con él. Existe la posibilidad de que haya sido tomado por Pablo para sustituir a Juan Marcos. Sea como fuere, se inició una gran asociación que dio grandes frutos para la iglesia primitiva. El legado de la asociación de estos dos hombres de Dios nos sirve de ejemplo hasta el día de hoy. Un hecho curioso es que cuando Pablo eligió a Timoteo para que le acompañara, éste debía estar circuncidado. Esto ocurrió por culpa de los judíos que estaban en ese lugar. Además, Pablo consideró que llevaría el evangelio a muchas regiones habitadas predominantemente por judíos. Así, el hecho de que Timoteo estuviera circuncidado evitaría algún tipo de discriminación. Pero sabemos que Pablo personalmente estaba totalmente en contra de hacer obligatoria la circuncisión para los gentiles que fueron admitidos como miembros de la iglesia de Cristo. Probablemente la explicación de por qué Timoteo no había sido circuncidado para entonces era el hecho de que su padre era griego. La Biblia no da ninguna indicación de que su padre tuviera alguna influencia de su educación religiosa, ni tampoco dice que estuviera vivo en aquellos días. La Biblia también nos muestra que en la separación de Timoteo para el ministerio, Pablo y los ancianos locales oraron por él imponiéndole las manos. Entonces recibió un don espiritual que le capacitó para hacer su ministerio. Esto lo relata 1 Timoteo 4, versículo 14. Timoteo era un ejemplo de miembro de la iglesia. Timoteo fue muy bien instruido espiritualmente por su madre y su abuela. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver lo querido que era entre los miembros de la iglesia. Tan buena fue su conducta que los hermanos que estaban en Listra e Iconio le dieron buen testimonio. Eso se relata en Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2.
Timoteo fue ejemplo no solo dentro de la iglesia local, sino también ante la sociedad a la que pertenecía. Su ejemplo fue tan positivo que su reputación llegó hasta Iconio. Esta conducta no se construyó de un momento a otro, sino que fue el resultado de un proceso de aprendizaje que comenzó cuando aún era muy joven. Pablo habla de esto cuando escribe: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes los aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo fue un joven elegido para la obra de Dios. Hay que dejar claro, aunque Timoteo estaba muy unido a Pablo, no fue este quien lo eligió. Fue Dios mismo quien eligió a aquel joven para llevar a cabo un importante ministerio. Pablo lo sabía, y cuando le aconsejó sobre el ministerio, le recordó que había profecías anteriores sobre el importante papel que desempeñaría en la iglesia. Timoteo fue un líder ejemplar. Aunque Timoteo tenía suficiente preparación para llevar a cabo su misión, la Biblia nos muestra su humildad y capacidad de dejarse guiar. La Biblia lo presenta como un joven que asumió el papel de discípulo en relación con Pablo. No encontramos en la Biblia referencias a un Timoteo desobediente, que hiciera lo que le pareciera, que participara en disputas o que se quejara a Pablo. Timoteo fue la prueba de que un gran líder necesita ser liderado. Siempre estaba atento, haciendo todo lo que se le ordenaba. Timoteo fue un ejemplo de obediencia y de trabajo. La forma en que Timoteo respetó el liderazgo del apóstol Pablo y se sometió a él, ciertamente lo preparó para ser un ejemplo de trabajo y de evangelista. Además de ser el portavoz de Pablo, en varias situaciones participó con el apóstol en varios viajes misioneros. El capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles muestra a Timoteo junto con Pablo, Silvano y más tarde Lucas, evangelizando varias provincias hasta llegar a Europa. Aunque la Biblia no menciona su presencia en Filipo y Tesalónica, es muy probable que estuviera allí con ellos. En el libro de Hechos capítulo 17 describe a Timoteo y Silas siendo dejado por Pablo en Berea para continuar su trabajo por un tiempo. Pero poco después Timoteo fue a reunirse con Pablo en Atenas y luego fue enviado a Tesalónica para ayudar a los hermanos de allí. Finalmente, más tarde participó hacia Corinto llevando la buena noticia al apóstol Pablo. Esto se relata en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Timoteo también estuvo presente en Éfeso con Pablo durante su tercer viaje misionero y no hay referencia al periodo que precede a este acontecimiento. Sin embargo, es probable que Timoteo acompañara a Pablo de Corinto a Éfeso y luego a Cesarea en el viaje a Jerusalén. Otra misión importante que realizó Timoteo fue llevar la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. Después de esta misión, regresó de nuevo a Éfeso. Poco después fue enviado a Macedonia para hacer los preparativos para la llegada posterior del apóstol Pablo. Esto lo menciona el libro de Hechos capítulo 19, versículo 22. Pablo también reveló su intención de enviarlo a Filipos por la preocupación que sentía por los creyentes de esa ciudad. Después de su primer arresto, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para suplir las necesidades de la iglesia local. Fue durante el periodo en que ministró en la iglesia de Éfeso que Pablo escribió la primera carta a la misma. Además de todos los viajes misioneros que Timoteo realizó junto a Pablo, estaba con el apóstol Pablo en Macedonia cuando se escribió la epístola de Corintios.
Timoteo también estaba en Corinto cuando Pablo escribió la epístola a los romanos. Más tarde, cuando se escribieron las epístolas a los colosenses, filipenses y Filemón, también estuvo presente. Está claro que Pablo sentía un enorme afecto de padre a hijo con Timoteo. Durante su último encarcelamiento en Roma, Pablo le pidió que fuera a visitarlo antes del invierno. No es posible decir con certeza dónde estaba Timoteo en ese momento. Tampoco sabemos si lo hizo antes de que Pablo fuera martirizado. Curiosidades sobre Timoteo. Número 1. Timoteo era muy joven cuando comenzó su ministerio. Eso se relata en 1 Timoteo 4, versículo 12. Número 2. Probablemente Timoteo era tímido y tenía dificultad para expresarse. 1 Corintios 16, 10 al 11 lo menciona. 3. Aunque Timoteo era joven, parece que tenía mala salud y enfermaba a menudo, según lo que relata 1 Timoteo 4, 12 y capítulo 5, versículo 23. 4. Muchos consideran que Timoteo fue el primer obispo de Éfeso, pero esta tradición es discutida debido a que Timoteo se quedó allí temporalmente. Además, poco después el apóstol Juan se trasladó a esa ciudad. Con esto, Timoteo difícilmente podría haber sido el líder responsable de la iglesia en Éfeso, con el apóstol Juan allí, por supuesto. 5. Timoteo fue uno de los líderes de la iglesia primitiva que más refutó las falsas doctrinas y herejías, especialmente en Éfeso. Y número 6. Se cree que Timoteo sufrió el martirio. Las cartas que el apóstol Pablo dirigió a Timoteo y Tito tienen exhortaciones y consejos prácticos para el liderazgo de la congregación local. Por eso, estas epístolas se llaman cartas pastorales. Mis amigos, mis hermanos, gracias por acompañarme en este programa Hablemos de. Qué interesante lo que hemos aprendido hoy. Espero que usted haya sido bendecido y aprendido también, y que hayamos aprendido también con respecto a nuestro hermano Timoteo, un hombre ejemplar. Hasta pronto, mis hermanos. Por favor, suscríbase a este canal. Recuerde, Hablemos de. Siempre estaremos compartiendo informaciones importantes de personajes importantes de la Biblia, como también de nuestro tiempo. Será en la próxima, entonces, con más de Hablemos de, con Alex Ayala. Hasta luego. Dios les bendiga.